Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy estamos de fiesta porque está con nosotros un personaje muy querido por muchos de los que están acá, una de esas personas que uno dice, qué orgullo poder conocerlo y compartir con él, el maestro Víctor Fuenmayor. Víctor, bienvenido a Poetizando. Gracias, y me encanta que sea un gerundio, poetizando, que no se termine en el programa, sino continúa en el tiempo. Bueno, el gerundio tiene historia, Víctor, qué bueno que lo sacas. Bueno, no, lo del gerundio, muy bien. Gracias, porque la semana pasada nos criticaron, pero ahí salió el señor Edgar Vidaurre con la espada de la justicia a defenderlo. Mira, el arte es un gerundio, se vive haciendo, es decir, y el poetizando me parece estupendo como nombre de un programa. Qué Gracias. bello. Bueno, voy a hacer déjame hacer y que un resumen de tu currículum, porque eso es casi que misión imposible. Pero yo creo que aquí no hay nadie que no te conozca, pero solamente por nombrar algunas cosillas del maestro Fuenmayor. Víctor es escritor, novelista, poeta, ha escrito ensayos, bailarín. Ganó una mención honorífica en el concurso de cuentos Guillermo Meneses, la Bienal José Antonio Sucre en el 86 con su poemario Libro Mi Cuerpo. Es fundador y presidente honorario de la Asociación Venezolana de Semiótica. Recibió el reconocimiento como Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia. Cursó las carreras de Derecho y Letras en la Universidad del Zulia, doctorado en Semiología en la Universidad de París 7. Estudió con Barthes, con Lucien Goldman, con Pierre Fuencastel, compartió con Jacques Lacan. Bueno, entre otras cosas que me estoy reservando, pues le quiero hacer una pregunta que nunca le he hecho a Víctor. Casi que voy a tomar mi parte de este encuentro para resolver un problema personal. Víctor, primero que nada te tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Qué es la poesía para Víctor Fuenmayor? Mira, es muy difícil de definir, y yo creo que al fin y al cabo, cada poeta puede decir la experiencia por qué entró en la poesía o por qué escribió poesía. Eh, yo estuve Yo fui muy tímido con la poesía, es decir, ustedes no van a encontrar Víctor Fuenmayor a los 18 años, claro que escribía, a los 14 también, pero yo no se la mostraba a nadie. Para mí era como un pecado escribir poesía sin ser gran poeta o sin, digamos, ser reconocido como poeta. Y a los 18 años se fundó en Maracaibo un grupo que se llamó 40 grados a la sombra. Había personas que después se fueron a Caracas, como Josefina Urdaneta, Alberto Urdaneta, los padres de Adriana Urdaneta, la bailarina, y tenían una conexión con Caracas, y allí mismo estaba Millo Bestrini, dentro de 40 grados a la sombra. Era una joven todavía, y pasaban algunas veces poetas ya reconocidos como Esno Rivera,
como personas de Mérida, de Caracas, que llegaban y daban como recitales, pero yo siempre calladito y nunca le dije a nadie que yo escribía. Es que verdaderamente quizás la danza me hizo bien para ser menos tímido, llevarme a asegurarme de que lo que estaba haciendo no era perfecto, pero era lo que yo quería hacer. Entonces digamos que yo dejé eh, primero ser reconocido como semiólogo, ser reconocido como intelectual y mi poesía estaba como tapada. Hasta que una persona insistió muchísimo, sin haberle mostrado los poemas, sabía que yo escribía, él se llama José Antonio Castro, que es un poeta, y me dice, Víctor, yo no puedo creer que tú no puedas ser reconocido, que nadie te conoce como poeta, y la manera es enviar un concurso. Y yo digo, yo no creo. Entonces me dice, envíalo. No, no tienes problema, envíalo y si te lo ganas bien y si no te lo ganas, ¿quién? Entonces yo lo envío al concurso José Antonio Ramos Sucre. Él no conoce el poemario, pero él estaba en el jurado, junto con un poeta de Mérida que tampoco me conocía y con Edgar Gasca que tampoco lo conocía. Entonces, al regreso, lo que él me dice es, yo sabía que lo que estaba leyendo por el lenguaje era alguien de Maracaibo, pero yo no te identificaba con ese poema. Y ese es Libro Mi Cuerpo. Libro Mi Cuerpo fue como el inicio de eh, li- librar. Está el libro, pero está el librar. Y le puedo decir entre las cosas más lejanas que yo considero dentro de la vida familiar, es que tuve un entorno familiar que no era poeta ni les preocupaba la poesía, pero tampoco les preocupaba que fuera poeta. Una clase media baja en una época donde se ganaban muy buenos salarios, eran marinos de la Marina Mercante, de la Marina Petrolera, mis hermanos mayores, que son como mis padres, de manera de que lo primero que yo veo cuando tenía como 5 años es que llega a la casa un mueble biblioteca con toda la colección Jackson y con unos libros de historia maravillosos, de historia de América. Después tenían que quitarnos de las manos. Es decir, nosotros era una bella edición, era como para tocarlo, sobarlo. Entonces pude leer a Poe. Ahora, ¿qué entiende un niño a los 6 años leyendo a Poe? Y a partir de allí me compraron libros, incluso mi tesis sobre Horacio Quiroga, le debo a que mi familia no daba los libros, cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Cómo un niño puede leerlo a los 6 años? Yo lo leí a los 6 años. Y me encantó, me daba miedo, pero el niño como que necesita también optar por sentir algo cuando lee. Eh, ¿Cómo fui yendo hacia las letras? Fue otra cosa que yo digo, parece que fuera como el destino, algo así. No, mi familia era muy difícil que me pudiera enviar a Caracas y no había escuela de letras en Maracaibo. Ya había un hermano estudiando en Caracas economía que salió un poco caro en la familia y era mayor que yo, etcétera. Y entonces yo comencé a estudiar derecho. Soy abogado, pero nunca ejercí. Soy abogado con máximas calificaciones, pero no me gusta. Y no hay cosa, claro, me gustó haberlo hecho, porque en cualquier cuestión familiar y demás es necesario conocer de leyes y demás. Y un año después se abre la escuela de letras. Se podían inscribir las personas que tuvieran un promedio superior a 15 puntos. Y como había sacado, en esa época los profesores de abogacía eran muy severos, tenía sobre 15 puntos, me permitieron escribir en letra. Y me permitieron escribir en una escuela que yo todavía digo fue como un azar, donde llegaron profesores contratados de México, de España, de los Estados Unidos, de Francia, en la época donde el gobierno pagaba, abrieron la escuela de letras. Bueno, yo tuve a profesor Agustín Millares Carló, que es una eminencia en latín y en griego, estaba dando clase en la Universidad del Zulia porque Venezuela pagaba muy bien a los profesores. Con él vinieron Pascual Buxó, que es un poeta catalán, pero escribía en español.
vino una profesora de francés, Madame Genslen, que había estudiado con Simone de Beauvoir. Entonces, para un joven de 18 años entrar en ese ambiente, luego entrar en el ambiente de 40 grados, me fui dando como mayor confianza de poder mostrar lo que escribía, pero no quería publicar. Víctor, ¿y tienes o recuerdas algún poema de aquella época? Sí, Por guardo favor. el poemario de 40 grados a la sombra, pero no te lo voy a leer porque son muy malos, son muy No trágicos, vale, Albi, no hagas eso. y ese no soy yo. Incluso no aparecen dentro de Beber de la Sombra. Bueno, Y de, to- de eso se va a y te lo encargar Ana enviaré María. por vía privada. Te lo enviaré Ok, por por vía privada. favor. Tú sabes que hay un poema tuyo que a mí me llama mucho la atención, antes de hacerte la pregunta que estoy así como con ganas de hacerla. Es Ala, de tus cántigas, el poema uno, ok. porque yo lo leo y siento prácticamente que es un manifiesto tuyo, donde ahí está el escritor y el semiólogo juntos, pero no me preguntes, le he dado tantas vueltas a ese poema que me encantaría leerlo. Dice en las cántigas, una mano acompaña por siempre mi lengua, mano de los signos que me escribe mi mano. Voy a detenerme. Mano de los signos que me escribe mi mano. Eso me recuerda el que voy lacaniano. Perdonen todos, voy a empezar, pero es que este poema me Puede atrapa. meter Justamente. a quien quiera. Voy a empezar. Una mano acompaña por siempre mi lengua, mano de los signos que me escribe mi mano, arrastrándose ciega hacia donde toca fondo. Soy la página perdida de un libro incunable, fundido en el blanco y negro de una página. Me grita y habla como me hablaron de niño y toca mi lengua donde tiembla una ciudad más que mi cuerpo cuando otros me tocan. Víctor, ¿qué es esto? Mira, uno, el nombre Cantigas la saco por lo siguiente. Cuando tú ves la poesía, casi siempre la poesía habla más que todo de amor, pero yo dije, bueno, ¿por qué lo llamo cantiga? Porque las cantigas primero las hacían los reyes para alabar los milagros de la Virgen, pero luego fue los caballeros, cuando se ausentaban, escribían casi como damas que le estaban escribiendo al ausente. Y luego están las cantigas de amigos, por ejemplo, en gallego, donde era cuando un amigo le escribía a otro amigo, y que se asimila mucho con la poesía árabe y andaluza, donde cantan la ausencia del amigo, no solamente de la amiga o de la mujer y demás. Entonces yo dije, el nombre Cantigas me parece muy bien. Y lo de la mano, te puedo decir, es algo en mi vida que aparece en un poema, pero siempre los poemas disfrazamos mucho las cosas. Yo cuando niño, si tenía mucha rabia, parece que gritaba mucho y entonces había la lengua, ya de luego me explicaron que era por cuestión de una especie de alergia, la lengua se me iba para atrás. Entonces mi hermano mayor, que fue como mi padre, fue capitán de barcos y lo admiré mucho, yo le tenían que sacarme y estirarme la lengua hacia afuera y yo le mordía la mano. Cuando me lo vienen a decir es cuando ya uno está adulto. Yo digo, en verdad yo te mordía la mano. Sí, 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 mordías duro, me dice él. Entonces para mí fueron como mis padres, pero a la vez lo tomo en el sentido de que cuando uno está escribiendo poesía, si lees al final, hay muchas manos que están en la mano del poeta. Hay muchas manos que nos han acompañado. Y yo pienso que el término mano tiene en español, cuando se habla de mano, se habla de manito, se habla de manita, tiene un sentido como si la mano fuera el cuerpo completo del otro, quien te posa una mano para ayudarte, quien te da la mano por algo. Entonces, por eso, el primer poema, esa mano, es la misma mano que escribe. Y eh, yo le puse Cantigas porque me gusta ese nombre. No es un poema, no, no tiene la sonoridad si le pongo poemario, si le pongo poema, si le pongo libro.
Entonces, cantigas tiene esa relación que era dos. Pero a la vez las cantigas, cuando me pongo a ver la poesía árabe-andaluza, la poesía galaico-portuguesa, eh, tienen la poesía provenzal, son lenguas que se están formando y que están entonces entre dos lenguas. Y al fin y al cabo, yo creo que todos los latinoamericanos nos sentimos un poco así, entre dos lenguas, entre el castellano y otra cosa. Aunque sea desde el punto de vista fonético, no hablamos como los metropolitanos, no hablamos como los castellanos. Y esas cantigas no solamente eran recitadas, sino que algunas de ellas eran cantadas. Me gustó el nombre de cantigas, me gustó lo de la relación al amigo y muchos de los poemas, te puedo decir, digo que no les gusta que le dé el nombre. He tenido amigos como muy cercanos, incluso poetas, incluso escribiendo una vez le dije, mira, tú me escribiste una carta, es un narrador venezolano. Le digo, tú me escribiste una carta que yo quiero incluirla en la novela. O alguien me diga, no te atrevas, porque van a reconocerme. ¿Y qué tiene que te reconozca? Yo puedo. Entonces, no, no. Y con la poesía sucede igual. O sea, yo me siento como halagado. Han escrito poemas sobre mí, me lo han enviado y verdaderamente objeto poético, que, Bueno, que, que, pero los amigos optaron por decir, no, 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 puedes escribir, puedes enviármelo, pero no pongas nombre. Y entonces, yo me voy a tener que ir bueno, para Maracaibo porque me eché esos cuentos ya, pero con nombre y apellido los tiene bien claro. Mira, antes de empezar este encuentro, teníamos una conversación de lo más interesante. Y aquí es donde va mi pregunta antes de pasarle la palabra a Edgar. Víctor, tú sabes que en los años que hice teatro, siempre procuré en los montajes que destacar una poética de la escena. Y justamente tú nos decías, más que hablar de poesía, vamos a hablar de poética. Y me fue ocurriendo que entre más montaba, más dirigía, debía ir hacia la danza. Y cada vez se fue incorporando más danza en mis montajes de distintas maneras. Y creo que la síntesis de mi trabajo como director de teatro la voy a lograr el día que pueda dirigir un espectáculo de danza. Eso me llamó la atención porque cuando uno lee el cuerpo de la obra, hay dos propuestas tuyas muy interesantes. Una habla de la creación artística como actividad que involucra todos los sentidos del artista y en la otra tu propuesta donde remarcas el cuerpo como lo que antecede, y lo estás diciendo ahorita con el tema de las manos, la comunicación verbal. Entonces, yo quisiera hablar en este momento con el Víctor poeta y el Víctor que se entregó a una danza tan particular como como con la que trabajaste. Y me puedas comentar un poco qué vinculaciones sientes tú o piensas tú que hay entre danza y poesía. yo mismo me he planteado esa pregunta, te voy a decir por qué, porque tú escribes y de pronto mm, pasó lo mismo cuando publiqué, que casi forzado, cuando yo entré por motivos de salud a danza, yo no pensaba ser bailarín para nada. Hago un año de danza acá, me voy había un curso en la ciudad universitaria, incluso en una casa alemana, Deutsche Lamer, de la ciudad universitaria de París, y conozco una profesora de Kenya, Elsa Wolfson, y estaba haciendo danza contemporánea con Graciela Martínez en el Centro Francés Americano de París. Pero cuando yo hacía la comparación, mi cuerpo sentía una cosa increíble cuando yo oía un tambor, que la otra música que podría ponerme la otra profesora de contemporáneo la sentía, pero no de la misma manera. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que yo busco de unir la poesía con el cuerpo y demás? Uno va trabajando eso
Y de pronto, cuando comienzo a trabajar creatividad con la Escuela de Barcelona, me doy cuenta que desde los helénicos la poesía no estaba separada de eso. Y es allí donde te puedo decir, el proceso creativo era primeramente el movimiento, la quinesis. De la quinesis pasabas a la poiesis, es decir, por técnicas melódicas o técnicas rítmicas, llegabas a articular un discurso que podía ser de palabra, podía ser musical. Y eso te daba un estado de espíritu, diríamos, que era la aestesis. Entonces, los tres procesos de la creación es primero cuerpo. Y yo creo que algunos poetas me dicen, mira, yo escribo mejor cuando salgo a pasear en el barrio y regreso. Bueno, necesitan del movimiento. Eh, Al fin y al cabo, Rilke leía de Duino, se le ocurre y le vienen mientras caminaba por una playa, por los farallones de Duino. El novelista japonés Murakami es un corredor de fondo. O sea, ¿cómo se le puede ocurrir novela a alguien que va corriendo? Es difícil. Bueno, no lleguemos a exageraciones. Yo creo que todas las artes están integradas y a la vez como psicoanalistas ustedes deben pensar que está el cuerpo, que no es el cuerpo físico, sino hay una corporeidad que está como marcada por algo, por el ritmo, por el movimiento, por el sonido, por el color, por algo que son como el desarrollo de una sensibilidad precoz, y eso somos los artistas. Yo te digo la verdad, me hubiera gustado haber hecho más profundamente música porque, por ejemplo, en las múltiples inteligencias, la primera inteligencia es corporal y musical. Y en el origen de la humanidad, lo primero que surge es la danza en relación con los ritmos. Entonces, todo eso te hace pensar que sí, que a partir de una época de la historia, quizás desde ya el Renacimiento, se comienzan a dividir las artes. Y yo te digo la verdad, yo veo teatro y vi muy buen teatro en París y hay veces lo veía como una danza. Lo veía y tú sientes de que el cuerpo del actor también tiene ciertos movimientos que tú dices qué bien está hecho corporalmente. Incluso hubo una obra que todos deben conocer de Edward Albee, ¿Quién tiene miedo a Virginia Woolf?, que estaba actuada por Madeleine Robinson. Ella se movía en la escena, pero llegaba un momento que quizás a partir de esos movimientos tú la sentías que estaba respirando como muy fuerte y tú la veías casi agotada hablando todavía. Yo decía, esta es la buena actriz, esta es Madeleine Robinson. Claro, a los 6 meses de mantener la obra y de llenar el teatro, tuvo que retirarse y estar un mes en reposo. O sea, era demasiado lo que le estaba pidiendo, cuerpo, la voz, el movimiento en escena, y es que es lo que se llama meterse en el personaje. Entonces yo pienso que el cuerpo está en todas las artes. Yo vi pintar a Paco Jun y era un bailarín. ¿Sí? Hice mi último libro sobre Reverón y Reverón era un bailarín. Era un bailarín y la gente habla de bailarín y lo deja a un lado. No, el cuerpo de ese bailarín es quien él está pintando, es quien pinta. Entonces hay que explicarse eso. Entonces yo pienso de que mientras consideremos de que las artes están muy separadas, actualmente hay una cosa en el mundo que sea pensamiento complejo, se llame inteligencia múltiple, se llame pedagogía a través del arte, donde dice que las artes deben enseñarse de manera integral, no separadas. Y puedo decir mi experiencia, he visitado muchos colegios en América Latina, incluso en México, en Guatemala, donde dicen, no, mi colegio da educación a través del arte. Entonces, cuando yo veo que le dan danza, pero luego me pasan un taller de pintura y luego me pasan un taller de escritura de cuentos o algo, yo digo, aquí no está la educación a través del arte. La educación a través del arte diría, muévanse y cada quien escoja la expresión que más se sienta y lo va luego trasladando a otras artes.
Ese es Gra- lo que yo experimenté con mi taller de expresión primitiva. Gracias, Ahí no Víctor. eran músicos. Te agradezco mucho tu respuesta. Le voy a pasar la palabra a mi compañero, el doctor Edgar Vidaurre. Adelante, maestro. No, doctor, nada. Aquí el único que realmente tiene un título muy especial, además, porque caballero de las artes. Y tal vez por ahí viene un poco lo de las cantigas, ¿no? Como Alfonso X el Sabio, Las las cantigas cantigas. a María, a De María. algunos poemas hablo de un caballero herido y Así es, yo he leído ese poema y además siento pues que de alguna manera el trovador, el caballero que cantaba a su dama, pues por supuesto era un poeta, ¿no? Era la máxima expresión del poeta que era músico y al mismo tiempo, para mí realmente, maestro, es un honor exquisito, una exquisitez hablar con usted. Ojalá, incluso me están dando ganas de agarrar un avión y irme a Maracaibo para saludarlo o llévenme a Caracas. y en todo Les caso, sale más barato lo venir admi- tres que lo admiro, lo admiro mucho y además me identifico, porque usted dice que es tímido y es hijo de la luz y de la sombra. Yo soy todavía más tímido y creo que soy hijo solo de la sombra, pero bueno, ahí vamos de alguna manera, este, en este asombro, de asombro en asombro, ¿no? Bueno, usted dentro de esa concepción, dentro de esa visión integradora del arte que en los primitivos era música, teatro y danza, y en los griegos ¿cómo es? Lo simbolizan, lo idealizan chineses. en ese movimiento, creación y estética, ¿no? Usted es un Ah, integrador. Entonces, yo quiero empezar leyéndole un parrafito muy pequeño de Sonia Sanoja, a esa gran danzarina, ¿no? Venezolana, extraordinaria, extraordinaria. alumna de Yankelevich allá en la Sorbona. Bueno, ella dice lo siguiente, la cito: la danza pasa por el cuerpo. Su primera instancia es el cuerpo. Hay que desnudar el cuerpo, desnudar el centro radioso. Entonces, el cuerpo aparece como una figura exterior que uno puede situar a voluntad. Uno se distancia de sí mismo. ¿Acaso el problema de la danza sea el problema de la física, de cómo transformar la materia en luz? Sentirse respirando oleadas de tiempo, un tiempo volviéndose visible, una danza. Entonces, me parece que el cuerpo es ese centro radiante donde confluye toda esta integración, pero yo siempre ahondo en la pregunta de qué es la poesía. Y en este caso, en uno de sus maravillosos poemas alineados, y de alguna manera me voy a remitir al programa pasado donde hablábamos de que los poetas eran unos mentirosos, unos fantasiosos. Platón los expulsa incluso de la República, De y la República. hablábamos con humor de que la esposa del poeta Gamoneda, Premio Cervantes, decía que todos los poetas mienten, ¿no? Entonces, pero en su poema Alineados te dice, lo cito: la mentira no existe en el poema, exige verdad a la causa verdadera. Y en una entrevista en el Universal, en el Nacional, te cita a Silividache y dice: si todavía no hemos pasado de la belleza de la música, aún no sabemos nada de la música. La música no es bella en sí misma, sí que lo es también, pero la belleza es solamente el cebo. La música es verdad. Entonces, la pregunta mía para ustedes: ¿la poesía, el poema, es mentira o es verdad? Yo voy a lanzar esa, digamos, consciente, consciente, el consciente es mentiroso. Y hay aquí psicoanalistas que pueden decirlo. Y cuando uno ha bailado, uno sabe que yo vi bailar a Sonia Sanoja en un teatro de París y a mí me deslumbró porque hay un momento, todos ustedes deben de conocer, donde ella sale vestida como con mecates, con sogas en el cuerpo y mantiene una postura muy aérea. Y sin embargo, tú ves que era algo aéreo, pero como de una estatua plantada en tierra,
pero que podía abrir las alas, podía verdaderamente verla en el aire. Esa es la Sonia, y a la vez Sonia Sanoja, bueno, estaba casada con un poeta, pero a la vez ella misma escribía. Y creo que ella era licenciada en filosofía, si no estoy mal informado. Alumna de Yankelevich en la Sorbona. Ella que le veía. Y a la vez en contacto con su esposo, con Alfredo, supongo que han debido ser una pareja verdaderamente alimentándose uno del otro continuamente. Y viéndola a la vez, cuando yo le pregunté, porque la vine a conocer mucho tiempo después, ella no se acordaba que yo la había visto en París ni nada de eso. Entonces yo le digo, pero le encontré en Punto Fijo, en un evento que se hace de danza, y yo le dije, mira, para mí fue maravilloso ver que tú plantabas a la cara de los bailarines contemporáneos franceses una idea de tierra, una idea de sometimiento, una idea de un cuerpo que podía volar, pero a partir del apoyo que le da la tierra y demás. Ella me oyó, pero de lo más humilde y no, casi no me comentó, pero yo la sentí así y me hubiera gustado mucho escribir sobre ella. Lo que pasa que, mira, antes estábamos más cerca, vamos a decirlo. Actualmente a Caracas se ha alejado muchísimo y ustedes deben sentirnos también muy lejos de ustedes. O sea, la comunicación es otra. Menos mal que no se ha caído la electricidad, no se ha caído el internet, no se ha caído nada. Y lo que yo pienso respecto a lo que fue mi idea original cuando creé la Escuela de Artes Escénicas era reunir con los mismos profesores danza, teatro, música, juntos. A lo que yo salí a los 3 años, hicieron la repartición. Cada uno quería su escuela separada. Pero ¿qué hay detrás de eso? Desintegrar. O sea, el bailarín hay veces no lee poesía. Y la verdad es que la poesía es como una danza de palabras también. La música. Cuando yo le digo que yo tengo un hueco enorme en mi formación, es porque menos mal que tuve un ritmo que me mantiene, pero tú no sabes lo que es oír una música y sentirla desde el cuerpo. Eso habría que enseñarlo. El cuerpo es musical. Las Sí. células se mueven por música. Y hay una teoría incluso muy loca que dice que cuando se distorsiona la armonía que producen esas células en el cuerpo, es cuando se producen las enfermedades. Tenía por ahí un artículo hace mucho tiempo, de los años 70, y lo he debido de perder. Y entonces decía que las células del tuberculoso tenían una organización, las células del cáncer tenían otra y demás. Y yo creo que hay que oír eso. Es decir, cuando uno pierde la armonía del cuerpo, pierde la naturaleza para lo que el cuerpo fue, yo pienso que el cuerpo va hacia algo patológico que no necesariamente es una enfermedad. Puede ser en su conducta, puede ser en la reacción hacia los otros, puede ser en su sexualidad, puede ser en muchas cosas. Es decir, yo Así pienso es, de que maestro. hay una... si tenemos armonía es porque recordate que el hombre, la primera vez que bailó, sí, bailó quizás con ritmo, pero la voz humana estaba integrada y ahí se aseguró que habían melodías. Y te voy a remitir, si te gusta cuestión de orígenes y algo, a mí me causó una impresión muy fuerte porque vi una exposición de la prehistoria sobre Atapuercas, un sitio patrimonial arqueológico prehistórico en España, y yo pude ver el cuerpo humano y eran igualitos a nosotros, las manos humanas de ese tiempo igualitas. Y había algo que me causó mucha admiración. Fue una talla de un cuarzo color vino, muy pequeñito, como de este tamaño. Pero decía la descripción, esa piedra no se consigue en la región de Burgos, donde aparece Atapuerca. Tampoco tallaban de esa manera la piedra. Ya ese artesano sabía que tenía que tallar de otra manera, escogió el material
Y yo pienso que esa piedra, por las descripciones que estaban, ya era un símbolo, el primer objeto simbólico, pero que estaba acompañado de música, canto y danza, danzas circulares, por supuesto, como se suponen que es. Entonces, que luego nos dividan todo eso, pero en el origen, y eso dicen las múltiples inteligencias, Gardner y demás, en el origen todas esas inteligencias están unidas. Que desarrollemos unas más, unas menos, pero están reunidas. Y la Así primera es, maestro. inteligencia Bueno, musical, el gran Stravinsky en el rito de la primavera, que es la unión de la luz y de la sombra, el punto de encuentro, toma música arcaica, música muy antigua y rítmica además, ¿no? Entonces, eso, vamos a decir, se remite de una manera muy fuerte a lo que usted está. Además, me siento muy conmovido porque, como usted dijo, iba a danzar su respuesta y efectivamente su respuesta fue danzada, ¿no? Qué belleza de respuesta danzada, ¿no? gracias. Yo quería continuar porque obviamente un poco para esos franceses maravillosos como Merleau-Ponty, que dice que el artista presta su cuerpo al arte a través el libro que se llama El ojo y el espíritu, ¿no? Y de alguna O el manera ojo y el espíritu. Claro, Roland Barthes, en ese libro que usted debe haberse leído, La Es Cámara alumno Luz. de Merleau-Ponty. Barthes es alumno de Merleau-Ponty. Exacto, claro. Y Barthes lo lleva más allá porque Barthes pone la cámara en su libro extraordinario, La Cámara Lúcida, dice, lo voy a citar, dice, eh, eh, en este caso, vamos a decir, el que ve la imagen, vamos a decir, el fenómeno lumínico se aleja de la semiótica, usted que es simbolista y un poco quiero irme hacia la parte de usted como semiólogo se aleja de la semiótica de oposiciones duales. Una imagen es una alucinación que provoca falsedad en el ámbito de la percepción y sin embargo verdad en el del tiempo. Aquí se une el tiempo de la danza, el tiempo del cuerpo y en la falsedad de la percepción cuando hay algo más real que es lo dinámico, que la realidad nunca deja de moverse, ¿no? Y ese misterio que está más allá de la belleza y la verdad. Entonces, usted como semiólogo, como estudioso de la simbología, del símbolo como tal, este, yéndonos además a esta posmodernidad en donde ya la razón no puede explicar por sí misma nada, porque la razón se desborda. Eugenio Trías decía que el logo es un logo ahora, hoy en día abarcante, ¿no? Y Bátimo decía que la realidad aprensible se opone a la realidad contingente. Y Jung nos habla del orden simbólico, esa representación más abarcante de la realidad, esa realidad evocativa luminosa, irreductible, metafórica, parabólica del símbolo. ¿Usted diría que la poesía pertenece a ese orden simbólico? Pertenece a los juegos del orden simbólico. Porque el orden, ahí está una psicoanalista y dos incluso, porque el orden simbólico como la ley que tenemos que ser para comunicarnos, el orden de la lengua, es la corrección, todo eso. Pero la poesía y el arte vienen a dar un corte porque eso no es completamente lo humano. Lo humano también es lo que deforma el símbolo, lo que le da la carne al símbolo, incluso en en la primera noción que hay del signo, que es en el cratilo de Platón, hacen el juego de palabras sema, soma, sema, cuerpo y signo. Y dicen, sí, el signo es donde hubo un cuerpo o donde un cuerpo esté enterrado, de manera que piedra tumbal, etcétera, como se ha derivado. Entonces yo pienso que lo que hay de retorno, mira, a mí lo que me extrañó mucho y que uno lo pone a pensar es desde que yo llegué desde el año 63 al 67, luego volví a Francia en los 70. Luego iba cada vez que podía y oía los cursos de Barthes o asistía, aunque sea a una sesión de Lacan. Estaban con la cuestión del cuerpo y
la diferencia que yo veo es que entre ellos casi ninguno, salvo Barthes, que tiene una escritura perfecta y verdaderamente es un escritor, los otros toman el cuerpo como de una manera más teórica. El psicoanálisis tiene otra visión que me parece excelente, que es esa por corporeidad inconsciente, que es el determinante de muchos símbolos. Entonces, el cuerpo hay que verlo, y en eso yo te puedo decir, uno tiene que tener mucho cuidado. Yo he dado clases en casi todos los países de América Latina, en España, en Francia, en Italia, Alemania, en Corea del Sur. Y mi cuerpo no es el cuerpo de ellos. Yo los pongo primero a que vayan paseando por el espacio y de pronto me pongo a ver que entre un cuerpo y otro hay relaciones. De pronto es con el mismo paso y con el mismo ritmo sin haber puesto música. Entonces yo digo, allí fue el origen de lo humano, allí fue el origen del arte, allí fue el origen de la sincronización que funda lo humano y lo social. Es poder sincronizar con el otro, aunque no se hablen. Yo te digo, dar una clase para un público coreano en Seúl era de traducción. Pero sin embargo, cuando me refería a ciertas zonas del cuerpo que me traducía y la manera incluso como ellos interpretaban los movimientos, a mí me parecían absolutamente de que somos un solo cuerpo, pero con variaciones en cuanto a los movimientos, en cuanto a los gestos. Yo no Qué creía que ellos belleza. podían moverse de manera rítmica y se movieron de manera rítmica, pero yo me volví también a la manera de ellos. Es allí lo que hay que buscar como zona de contacto, como zona donde los cuerpos pueden ser lo antibabel del mundo que estamos viviendo. El cuerpo es el antibabel. Y le puedo decir algo, yo estoy en educación a través del arte desde los años 70. He asistido a la reunión en Argentina, Brasil, Chile, Perú. Ningún gobierno hace caso de lo que dijo en 1905 Herbert Reed de educación a través del arte, ni lo que dicen las múltiples inteligencias. Y están más desarrollados y quieren hacernos creer que el mecanismo de la inteligencia artificial y todo eso puede funcionar para regenerar lo humano. Y no piensa que es a partir del cuerpo que nosotros podemos conocer el individuo y a la vez el individuo en relación con las tradiciones culturales que apoyan ese cuerpo. Yo creo que verdaderamente las artes mm, que yo pude hacer y que otros quizás no han tenido las mismas ocasiones, de poder hacer arte contemporáneo occidental, de poder hacer arte, digamos, danza oriental, sobre todo de Indonesia, de poder hacer danza africana, me dio unas perspectivas enormes de que los cuerpos son unos, pero que, por ejemplo, cuando estudiamos la columna, en las tres técnicas la columna es recta primero. Si luego ondulan los africanos, en Asia no, en Asia es siempre recta. O en la danza contemporánea está lo recto y lo curvo. Entonces, yo pienso que habría que verdaderamente que pensar que las artes son la única disponibilidad que nosotros tenemos de poder reestructurar lo que pueda ser una inscripción de lo humano, pero tiene que ser de una manera como muy delicada, con una pedagogía muy dirigida hacia el arte como construcción de inteligencia y con una sensibilización muy fuerte de lo humano. Bellísimo, maestro. Bueno, tiene la palabra Ana María, pero yo le voy a pedir al maestro de ceremonia, Johnny Gablowski, y a los asistentes que este programa tiene que alargarse unos minutos más porque eh, entonces Hasta la Ana hora que María quiera. queda en la mano de la exquisita psiquiatra y poeta Ana María Hurtado. Bueno, yo estoy prácticamente sin aliento, ¿no? Escuchándolo, así como cuando lo leo, ¿no? Porque la experiencia lectora
con Víctor es como él lo está hablando, es una experiencia que involucra el cuerpo del lector, al menos así me ocurre a mí, ¿no? Y este, bueno, por supuesto, tengo que reiterar que estoy absolutamente honrada de que usted nos dé esta entrevista y además, eh, mira cómo se me quedan las palabras trabadas. Quisiera, antes de comenzar, yo tengo algunas anotaciones que ya había hecho y otras que aparecen mientras usted está hablando. Quisiera, fíjese, como tengo aquí, es como un ramillete el libro de espacios que me llamaron la atención, pero yo quisiera que usted comenzara leyendo, porque lo quiero escuchar en su voz. Me pasa en el último poemario, que es el más reciente, no el último, el de Vivo acallándome el grito. El grito. Me pasa mucho eso que le dije, la asfixia, ¿no? Donde el cuerpo tiene una preeminencia contundente a través de la palabra, ¿no? Y quisiera que usted, si tiene el libro allí, la poesía reunida, pudiese leernos el poema que se llama Línea a Línea, que está en la página 45. Sí, sí, lo tengo a mano. Ay, perfecto. Y me facilita mucho que tú tengas el libro en la misma edición, Sí. línea a línea. Soy libro abierto, recorriendo pasajes de mí mismo. Línea a línea me describo en una cita extemporánea de un erotismo antiguo. Otras líneas aparecen parrafeando mi vida, capitulando recuerdos lejanos con el cuerpo que soy ahora conmigo mismo. Poseo la memoria nítida de ciertos episodios. Galopo caminos de capítulos con la vida del caballero en la página de afuera. Cuando salgo del libro de improviso, me pierdo y no encuentro una vía de regreso a la puerta inicial. Son mis notas caídas, con ojos de un libro de la vida, nunca impreso o ya escribiéndome adentro en mi ciega mirada. Me escucho con todo el largo de mi cuerpo, con la nariz que sabe oler la letra, con las papilas que saborean el gusto de palabras, con pies descalzos de rimas, con las escamas que deja la mudanza de la piel sobre la silla de la lectura, con los respiros de plumones encerrados en almohadas de la cama, cuando cierro los libros y mis sueños. Me duele cerrar un libro abierto donde queda en suspenso la historia todavía inconclusa de la vida, que no culmina como el punto final de una novela. Wow, magnífico. Quería que lo leyera porque aquí hay algo por donde me quiero introducir. Es una poesía tanto acá en Acallando Vivo acallándome el grito y en Beber de la sombra, una poesía donde el cuerpo aparece con una desmesura que lo inunda a uno. Yo me sentí inundada del cuerpo del poeta o del poeta como cuerpo, escribiéndose, ¿no? En gerundio, como decía. Y a la vez, el cuerpo tiene una dificultad desde lo real con el límite, ¿no? El cuerpo es de alguna Sí, manera lo extenso y a la vez, paralelamente, es el mismo cuerpo un límite atroz y un límite además atravesado por el lenguaje. Entonces por allí me quiero meter, ¿no? Porque dijo cosas interesantísimas en la exposición cuando comenzó, porque en las imágenes antiguas o en los primeros prehistóricas y arcaicas, las primeras imágenes son también un discurso, son una letra.
y el cuerpo humano es utilizado como letra, ¿no? Y todavía nos llega. ¿Quién nos imagina que la A tiene las piernas abiertas, ¿no? O que de alguna manera la B tiene los brazos abiertos, la V, como dirían los españoles. Entonces, españoles. el hecho de que el libro es el propio cuerpo. Eso es tan cierto y tan contundente y se ve en la poesía suya, maestro. Hay una relación entre la lengua en los dos sentidos, lengua, lenguaje, lengua, palabra y signo, y el cuerpo también como lengua, palabra, signo, que está constantemente, sobre todo lo vi como exuberancia verbal. Está en los primeros libros, también en los libros, los que se ganaron los premios, el libro Mi Cuerpo, está allí, pero está como más contenido, más suave, más sutil. Yo siento que en este último, Callándome el Grito, y en el otro, ya aparece como el cuerpo con esa desmesura, pero a la vez con el límite del lenguaje, con un lenguaje que lo inunda, lo asfixia, lo aprisiona a uno y a la vez lo libera, libro mi cuerpo. Entonces yo quisiera que hablara un poco sobre el acallándome el grito, vivo acallándome el grito, porque eso me lo voy a unir con otra cosa que me parece interesante de lo que ha dicho. Entonces, relación entre lengua, palabra, signo y el cuerpo como lengua, palabra, signo, que lo veo desde el comienzo y siento que tiene que ver con su vida. O sea, el poeta ha vivido así, aunque haya tenido timidez con sus primeros poemas, siempre vivió la poesía integrada al cuerpo y el cuerpo como lengua, palabra, signo. A ver, Eh, Pienso que hay algo que no había dicho, que es cuando yo estuve la primera vez que me fui a Francia, 3 años, que no vine a Venezuela. Y una de las cosas que yo me acuerdo es que uno cree estar hablando y uno se identifica y todo el mundo sabía que era venezolano, pero regresar de un viaje y escuchar verdaderamente el lenguaje hablado en el barrio donde viví, en Valle Frío, en las tiendas, es otra cosa. Y a mí me sedujo mucho eso. A la vez debo decir que mi madre es falconiana y nunca habló otra cosa que un maracucho, pero un maracucho como muy corregido. Yo te puedo decir que no en nuestra familia, que éramos muchos, 6 varones y 6 hembras, como se dice, ninguno podía decir una palabrota, porque la palabrota no te anunciaba sino que un bofetón y esas palabras no se dicen en la... Entonces, luego tuve unas maestras que fueron de los años 40, de los años 50, porque ya tengo una edad en el cual cuando hacían un dictado tenían una pronunciación extraordinaria. Yo me acuerdo una señora ya de mucha edad, como de 65 años, con niños pequeños de segundo, y entonces llegaba a hacer un dictado y llegaba a pronunciar la y la L de manera diferente, la C, la S y la Z. Ya eso no existe. Todo eso está mm, neutralizado. Y sí, lo que me llama mucho la atención, y eso el inconsciente te ayuda también a autocomprenderte. Yo no le dije nada a la diseñadora y ojalá ustedes, este libro fue tal como fue publicado, libro Mi Cuerpo, con esa L grandota. esa era. Ujú. Y luego cada poema tiene una letra, que es como la letra reina en la cábala o las grandes letras, que tienen un Así. sentido también dentro del poema. Eso no se puede publicar así porque es demasiado caro. Entonces lo que la gente me dice es un libro como de arte, debieras publicarlo y venderlo. Y digo yo,
nadie va a comprar en este momento un libro de arte, de poesía, por un valor, porque allá hay dos capas de negro, por ejemplo. Y si se mm, iba sobre el blanco, había que eliminar y ponerle otro, etcétera. Entonces, este libro está, primeramente, lo del cuerpo, lo del diseño, lo del blanco y negro, lo de letras, que hay veces son como muy lacanianas. Y yo puedo decir que cuando yo digo, pero yo estoy en lo escrito, es porque tú ves que está la palabra vi la de bailando, etcétera. Y en algunos mm, lugares donde fui, por ejemplo, en Panamá, sobre todo para personas que estaban ya un cierto tiempo en el exilio, cuando yo llevé Beber de la Sombra, lo que me decían es, quiero oírte leer como tú hablas. claro, mm, Entonces yo tenía que decirte, bebé, y yo los entiendo. Es allí. El significante, lo puede decir el músico, es la emotividad del lenguaje, lo que nos conecta o nos desconecta con el otro. Y las mm, distancias también de los cuerpos. Uno va aprendiendo a distanciar y mantenerse como a más de 1 metro cuando llegue a Estados Unidos o llegue a Inglaterra, o incluso cuando das cursos de danza o cursos de expresión corporal en Barcelona, que es un mundo hispánico. Si vas a tocar a alguien para corregir un movimiento, tienes que decirle permiso, ¿me permites tocarte? Si no, puede ser demandado y por tocón o por lo que sea. Entonces, para mm, el cuerpo, yo pienso que bien sea por la cultura zuliana, bien sea por el barrio donde viví, bien sea porque fuimos una familia muy grande de 12 y entonces había que bañarse y veces los dos hermanos juntos en el baño porque si no, no salíamos nunca a la escuela y demás, mm, hizo que para mí el cuerpo es una institución muy individual, pero a la vez muy en relación con la cultura. Y observo mucho, ya actualmente yo no, cuando doy clase, lo que miro es el ritmo que puede llevar el grupo sin yo dar ninguna consigna y llegan a un ritmo. En Guatemala llegan a un ritmo diferente. Incluso cuando he dado clases en un congreso de deportes en Ciudad de México y luego en Morelos, yo me quedé asombrado porque le puse la música de la muerte del venado, que por pura casualidad era lo único que cargaba para referir a ver qué ritmo tenía. Entonces, lo dejo, se forma un círculo inicial que siempre se forma y ya no, yo no doy explicaciones. Y entonces cuando les pongo la música, ellos comienzan a moverse y comienzan a moverse con un número determinado de pasos. 8 y con gestos del venado o algo, pero coordinados sin que yo los coordinara. Entonces yo pienso que el cuerpo no ha sido todavía explorado. Luego cuando mm, tú oyes el toque de voz, eh, el primer ritmo que oye el cuerpo es la voz materna, al fin y al cabo. sí, Y esa es la que está grabada desde acá, luego, etcétera. Entonces, yo asisto cada año a un evento que se llama Gira, Jornadas Internacionales de Integración de las Artes, de las artes, el ritmo en las artes. Y es sorprendente que, por ejemplo, mm, la gente que hace ritmo no hacen relación, por ejemplo, entre el círculo y lo rítmico. Entonces uno se queda asombrado y dice como que la geometría va diferente a tal cosa. Y entonces hay muchas cosas que aprender. ¿Qué relación hay entre mi cuerpo, el lenguaje y los signos? El primer cuerpo que tenemos, si yo te digo, yo crecí en un barrio y ya yo iba en el mes de noviembre, diciembre, yo creo que a los 2 o 3 años, detrás de los chimbangles y de los sanbeniteros. mm, Porque es que el tambor es un ritmo, es algo reunitivo, es el corazón todavía de la madre que lo llama uno cuando es tocado, etcétera. Y mm,
a partir de eso, a partir del ritmo, es que comienzan a haber repeticiones de letras, de palabras, que se van entonces armonizando con una cierta armonía que cada lengua va dando. Entonces, yo puedo decirte que yo no sé si yo hablo como yo era niño, pero cuando estoy escribiendo, papel de estraza pregunta. O sea, en el primer poema de Libro Mi Cuerpo, ya nadie conoce lo que es el papel de estraza. La ñapa Mm, de la lengua tampoco. Y mm, era porque en esa época yo era muy niño. Yo conocí a los 3 o 4 años, ya uno iba al abasto, a la tienda, y entonces lo que hacía el tendero no eran bolsas, sino que había un papel que cortaba de estraza y envolvía las cosas y se las daba a uno. Entonces todo eso hace de que es cígnico, pero cuando se es poeta o se es artista o se es músico, ese sonido del papel o ese sonido de la palabra tienes que pasarla a símbolo. Hay veces pasa uno bien. Para mí, y yo pienso que un niño que a los 5 años quizás estuvo meses acostado por un desgarro pulmonar queda marcado en el cuerpo. Y queda marcado así. en algo que tú ahora no te lo habías respondido. Ese de acallarse es que la respiración, cuando uno tiene dolor en las membranas pulmonares, es una respiración muy especial. Si te excedes ya te duele. Tiene que ser como muy cronometrada, casi musicalmente, de manera que uno va viendo en la medida que uno se va curando hasta dónde puede, incluso hablar. Está entendido de que no todo el mundo tiene la misma experiencia. Esa fue mi experiencia. Pero yo creo que cada experiencia de cómo uno va dominando el lenguaje, yo creo que fue esa relación entre un padre de Maracaibo con una madre falconiana, con una ultracorrección en cuanto a las dicciones de las cosas. Y cuando yo escribo, me gusta leerme. Ya no leo en voz alta, pero antes me leí en voz alta, que es diferente. Es como buscando si eso no es rima, no es rima, sino es esa Es melodía o ritmo, ritmo de es el palabras. ritmo. Y además el original, esto la percusión del corazón de la madre, ¿no? Em, hay algo a través de lo que estás diciendo, lo de la asfixia, que a mí me llegó, que es lo primero que digo como lector, siento la asfixia también en mi cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con una respiración con dificultad. Y es como que si uno cuando se enfrenta al lenguaje tiene una dificultad respirando el lenguaje, que el lenguaje se convierta de aire en ritmo, en palabra, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y de aquí un tema que me pareció también asombroso, que aparece en muchos de tus poemas de este libro, que es la enfermedad como la enfermedad corporal como umbral al éxtasis. Eso me dejó fascinada. Claro, como médico, como psiquiatra, como todo, uno de mis áreas importantes de investigación es el cuerpo y la experiencia corporal. Entonces, que la enfermedad, eso aparece muchísimo en tus poemas, la enfermedad, el umbral casi de morir y renacer, resucitar con alguna parte del cuerpo y otra permanece muerta, por decirlo así, ¿no? Entonces la enfermedad ¿Sí? corporal como un real éxtasis, porque llega un momento en que el lenguaje va ascendiendo de tal manera que uno siente que va a entrar en un éxtasis. Todo esto es mi experiencia de lectora, ¿no? Fíjate, cuando hablaste de Es las un piropo cantigas, grandote, es un piropo grandote. Y te digo, bueno, el libro de Barthes, El placer del texto. Si escribes con placer el texto, el lector lo leerá con placer. O sea que el sentimiento que uno tiene escribiendo es el sentimiento que debe buscar el lector.
es como una danza también, ¿no? Entre el que escribe y el receptor, es un baile, ¿no? Y ahí hay Es que un entrar baile. en ritmo, hay que no pisarse los pies, ¿no? Te voy a tomar Entonces, la idea, pero te menciono, claro, el ritmo de en las lectura. las cantigas, me hiciste acordar las cantigas del amigo, que ya lo dijiste, cómo se hacían, Mentira. incluso los hombres tomaban la voz femenina para hablar del caballero que se iba, ¿no? En la Edad Media. Y recordé las cantigas del amigo y el amado de Raimundo Lulio, del Ujú. místico catalán medieval, Catalán. donde él pasa del amor cortés, él no le está cantando a la dama, sino que le está cantando al amado, en términos de un canto divino, ¿no? El amado, el amigo al amado, pero el amado es el ser divino. Entonces, esto, cuando tú hablaste ahorita de las cantigas, pensé yo, este amado, este amigo, a- al que va dedicada las cantigas de Víctor Mayor, que están llenas de cuerpo. De nuevo, ya lo leyó Johnny, la primera cantiga, pero leí otras que también están llenas de cuerpo. Ese amigo al que tú, ese amado, ese amigo, será el cuerpo mismo es ese que a veces abordamos y otras veces no encontramos, que tenemos una relación tan difícil de ausencia-presencia, como decía, de una presencia exuberante y también de una ausencia tremenda, ¿no? Sobre todo en los momentos de la enfermedad, donde uno casi que piensa que el cuerpo que tenía antes se fue, el cuerpo sano lo abandonó a uno. Y apareció un cuerpo que no era el cuerpo anterior. Todo eso lo vi ahí, ¿no? La enfermedad corporal como éxtasis son las cantigas, tienen algo místico, pero una mística corpórea. Yo creo que sí. Incluso una de las cosas que cuando se hace, por ejemplo, tanto la danza oriental como en la danza africana, no entra, por ejemplo, hubo gente que sin quererlo puede entrar en trance en una clase de danza africana y puede ser francés o belga o bueno. Yo nunca entré y lo que decía la profesora y no quería tampoco, me decía, tú no eres de las culturas del trance. Y era de las personas que sacaba a la gente del trance que no pueden quedarse inmóviles. La va sacando de sus movimientos monódicos y demás, caminándolo, lo demás sigue con el tambor y siguen bailando y tú vas paseando la persona sobre tus hombros. Yo la verdad es que puedo decirte de que cuando yo estuve a una edad, 5 años, metido en un cuarto completamente oscuro para que no hubiera viento ni aire por la cuestión pulmonar, había Pulmonar. siempre una luz, pero de esas luces, pero horribles, que son bombillos claros para que pudiera ver en el cuarto. Y yo lo que sentía era que cada vez que me dormía y regresaba, había un lapso de tiempo que yo tenía que situarme donde estoy o algo cuando ya tienes varios meses acostado en un cuarto oscuro. Y cuando tenía dolor, cuando ya sentía el dolor, que me cambiaba una almohada o algo, aparecía milagrosamente, porque vivía enfrente de la casa, en la parte posterior de una casa muy larga que teníamos, una señora que la recuerdo, se llama Bertila, que ella venía y me inyectaba, que yo supongo que era ese calmante. Yo he llegado a pensar entonces que ha debido ser como morfina o algo así. Y yo tengo horror, por ejemplo, de todo lo que me adormece, de todo lo que... Pero sí gozo de los estados que me vienen con el movimiento, pero sin otro elemento, sino el movimiento. Y me voy a alargar un poquito para darte una explicación. Cuando yo fui a Alemania, tuve alumnos que no tienen nada que ver con la cultura del ritmo ni nada de eso, y pasaron dos cosas importantes. Una muchacha italiana en un ejercicio que se llama el espiral, que es un ejercicio japonés y también africano de dar vuelta,
Y si te mareas, puedes bailar el mareo, lo que es muy Mm, lindo, sentirse uno como borracho simplemente moviéndose. Entonces, al fin, maravilloso. en una clase hay una muchacha italiana que verdaderamente se cae y va rodando y me mueve el círculo y yo le digo el círculo, no cierren el círculo. E incluso yo le he gritado a ella, tú tienes que detenerte, yo no puedo detenerte, detente tú misma. Entonces ella se detuvo, la hice levantar y compartió con ellos. Cuando comenzó algo personal que yo le dije, mira, las cuestiones circulares, los movimientos que estamos haciendo tienen mucho que ver con una dependencia materna. Y ella se pone a llorar y digo, no cuentes nada porque es un grupo al cual tú no conoces. Si quieres, luego hablamos. Se sentó un rato, siguió con los movimientos y al final ella me dice, es que yo tengo familia italiana. E incluso me dice de los de Nápoles, de la tarantela y todo eso, pero no tiene nada que ver. Sino yo me acabo de huir con un chico alemán y mi familia me echó afuera. Y el chico alemán me dejó y ahora mi madre no quiere aceptarme. Entonces Wow. me senté un rato con ella, le dije, mira, son todo ejercicio, todo movimiento corporal, tiene relación con emociones, tienen emoción con la figura y demás. No te preocupes que no te va a suceder más esto ya, y ya tú sabes cómo tú mismo te levantaste y demás y demás. Y luego me pasó también un fenómeno de trance más increíble que fue en una provincia de Buenos Aires, donde yo daba clases desde hace mucho tiempo y que hice mucha amistad con una bailarina que se llama Carolina Duartero, pero bailarina de esa formada en ballet, expresión corporal. Y entonces a ella le encantaba el ritmo, pero entraba demasiado fuerte en el ritmo, de manera que una vez comenzó a danzar sin yo enseñarse, una especie de danza del fuego con la columna y cabeza hacia atrás, y yo tuve que ir bajando el volumen al disco porque en esa no había percusionista. La tuve que ir maternando, o sea, llevándola hacia el cuerpo de uno, hacer el círculo y decir, no tengan miedo. Se le comenzaron a mover las piernas y decir, es una explosión energética. Fue una chica que conozco, tal cosa, y no son partes del cuerpo que en Occidente se muevan cuando es el ballet o algo que bloquean mucho la columna. Al ratito ella estaba bien, ay, me preocupa, profesor. No, eso es una reacción que tiene del cuerpo. Y si quieres, yo te acompaño a tu casa y vivía cerca, como a una hora de donde estaba dando el taller. Estuve 2 días con ella y verdaderamente me explicó el proceso de que ella quería entrar en eso, de que ella había sido una bailarina clásica que jamás había sentido su cuerpo. Y yo le dije, pero no me eches, ya bien la palabra, no me hagas eso, hubieras podido decírmelo, etcétera. Pero yo pienso que cuando hay que detenerse, o sea, conmover el cuerpo y cuando uno no está preparado a eso, dejarlo en una máxima sensibilización. Y ahí surgen, te advierto, movimientos cuando está la gente muy cansada, las improvisaciones son bellas, les salen cosas que no Mm, salen naturalmente. Pintan de otra manera, porque he dado clase en el Armando Reverón, en los museos. Incluso se expresan de manera diferente a la manera de escribir. Entonces, digamos, no tenemos todavía, eh, bien que hayan leído Ser Cuerpo, Ser Música y demás, pero son experiencias así. Pero eso tendría que ser un equipo completo de psicoanalista, del teatrero, del filósofo, y observar qué es el cuerpo en relación a los símbolos y en relación también a los signos. Yo te puedo decir que la L del libro me vengo a dar cuenta mucho tiempo después. Mi mamá es Luz, mi papá Luis, ah, todas mis wow. hermanas en L. Soy la Otilia, Emilia. Entonces tú dices José Luis Ali. Entonces tú dices, bueno, el único que salió es Víctor, pero tiene una historia. Ese cambio a la R. Se habían separado porque él se volvió alcohólico y la volvió a enamorar
y me ponen el nombre de Víctor. Y yo digo, fue la victoria de papá. Así, bueno, te volví a traer, etcétera. Y esa L uno la viene a descubrir y cuando veo los nombres que le ponen a los sobrinos, que algunos de mis hermanas se han casado con chinos o con polacos, y ojalá me estuvieran oyendo, con diversas nacionalidades. Somos las Naciones Unidas. Entonces, cuando yo veo que mi hermana casada con uno de los hermanos Jun, del cual el cuadro está aquí atrás, de Francisco Jun, le pone Meilín, pero tenemos una hermana que se llama Emilia, que es una tía a la vez de mi padre, y son las mismas letras, es como ese sistema de letras que se van Sí, sí, intercambiando. como la Y así, cábala. como la Sí. cábala, exacto. Sí, así es. Bueno, mira que Víctor, qué interesante, porque la V en las pinturas arcaicas de la cultura micénica, por ejemplo, hay mujeres, pero trazos muy finos, muy elementales, de mujeres con la forma de la V, con los brazos levantados, y de alguna manera conectan con la danza y con la conexión con lo divino, que era un poco lo del éxtasis. Ahora, el éxtasis corporal, pero la mística de lo corpóreo. Ahora, en ti hay un Eros extraordinario que aparece de todas las maneras que puede aparecer el Eros en tu escritura, pero creo que a lo mejor ya estamos sobre el tiempo, no sé, pero me parece esto muy interesante. Yo puedo entrar en éxtasis, en trance leyéndote, o sea que imagínate. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, Mira, porque Edgar Vidaurre me echa la culpa a mí de que yo soy el que corto los programas, pero ahí donde ustedes ven el cuadrito azul, ahí hay una señora llamada Gaby, que ella es la que me maltrata y me obliga a cerrar. Pero ella es la estamos viendo patrona. a la patrona, es ella, Gaby la patrona. Mira, antes de cerrar, yo quisiera pedirte, Víctor, ¿puedes leernos otro de tus poemas, por favor? Por Para, favor, para que sea un Ajá. cierre con broche de oro. para que yo termine de entrar en trance acá, Exacto. Vamos a Ana María levitando, Nada más bailando. despidiéndonos, además en gerundio, despidiéndonos para que sea un... despidiéndonos. Bueno, vamos te puede interesar esto. Por ejemplo, para mí la C, que es una cerradura, como dice el poema, pero no cierra, queda abierta. Y el poema tiene más o menos el mismo sentido porque es el poema final, Sí, la Q, cerrado, ¿no? Se llama. Ujú. que es de la cábala, al fin y al cabo. Un día hablaremos de la cábala, que a mí tuve que usarla en las interpretaciones de Quiroga, que lo trataban como realista y un gran cabalista. Bueno, como el Queda. Quijote, como el Quijote también está lleno de cábalas, Bueno, te de vamos a tomar la elementos. palabra, te vamos a tomar la palabra, Víctor, para ti. Bueno, Víctor, cuando Víctor quieran. contraataca, la segunda parte. Queda el mismo blanco abierto de antes del comienzo. Queda contigo la letra de las sombras, las trochas de la tierra por donde atraviesan los indocumentados actos de nuestra vida extranjera. Queda que seamos los blancos en el camino de la huida, el blanco de algún rostro borrado, el tizne donde se borra un nombre. Queda esa lengua afuera, cansada de desear y de encontrarse ella misma al pie de la letra. Queda el deseo que da más deseo. Queda lo que separa cuando se separa, porque una de dos, el fin es final y nos queda la nada, o el final no es fin y todo comienza donde termina la letra. Bravo. Extraordinario, Ay, extraordinario, maestro. gracias. Extraordinario, maestro. Me encantan ustedes. Gracias, Víctor. Mira, de verdad te voy a tomar la palabra, para, para tener otro encuentro contigo, por favor. Eso de que nos hables de Quiroga y que, bueno, conversemos así lo que tú desees, siempre es Voy a, un voy, inmenso. puedo hacer publicidad o algo porque Haz sé que no les publicidad toda la que puedo quieras. copiar nada. No, no publicidad.
Claro. Fíjense que yo no escogí eso, pero se parece mucho al blanco y negro y demás. Este es el libro que acaba de salir sobre Quiroga. Ah, Y caray. una de las buenas cosas que pueden hacer es, si lo pueden conseguir, ojalá pudiéramos, dice la cábala personal del toque a la antirrepresentación. Wow, qué maravilla, ¿no? Bueno, Ujú. y allí, cuando uno dice, pero no puede ser, ustedes ven los dos cuadros iniciales de retrato de familia y de mujer en la cueva, son figuras dobles, desdobladas, se desdoblan y demás. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Uno se puede ver de que todo dice lo mismo, que él bailaba, que él pintaba, que él entraba en trance, pero es más lúcido de lo que la gente piensa. O sea, él lo Claro, hacía Bueno, conscientemente, sabía entrar y salir del trance, que no es lo mismo que el que entra en trance y se queda allí. Sí, tenía sus problemas y demás, pero a mí me interesaba interpretar esos desdoblamientos, esas cosas, y sobre todo la relación que hay entre el cuerpo, el ritual que él hacía tauromáquico, la imagen y las palabras que están de esos cuadros, que a veces son nombradas, pero a veces son inconscientes que uno tiene que buscar. Muchísimas gracias. En verdad, me resultó divertido. Estaba preocupado, pero ya no. no, 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 no. Y yo quiero, de verdad, que te hayas divertido, me encanta. Y segundo, ese libro ya tenemos que hablar para ver cómo lo traemos para Caracas y que nos hables de él. Ok, Bueno, mira, ok. hay una cantidad. Yo voy a aprovechar con la propaganda también, Víctor, porque quiero Claro, aprovechar dale. para invitarlos la próxima semana, el próximo miércoles, a el bautizo de mi poemario Red de Seda. Y el lunes próximo va a estar con nosotros Néstor Mendoza, de justamente que viene, que vamos a hablar con él, él está en Colombia, está en tu Cali. editor, ¿no? Tu editor, Mi editor, el editor de, bueno, es que tengo dos editores, porque tengo Vidaure con Poemas Químicos, pero va a estar Néstor Mendoza el de Red de Seda. con Red de Ujú. Seda. Entonces, bueno, va a tener mis dos editores juntos. Mira tú qué éxito. Entonces, ya ¡Qué sabes, suerte! imagínate tú, estoy bendito. Entonces, lunes con Néstor Mendoza desde Colombia va a estar con nosotros y el miércoles los esperamos en el Buscón en el Trasnocho. Ana, ¿tú vas a leer los mensajes tan bonitos que tiene Víctor acá? Bueno, ¿cómo no? Juan Enríquez dice, Víctor fue mayor, hermoso ser humano y enorme maestro, te amo. Coromoto Renault, saludos a todos, gran maestro. Víctor fue mayor, cálido, sencillo, unir las artes, comenzar por lo corpóreo. Juan Enríquez insiste, un genio hablando, yo estoy de acuerdo. Eleonora Arenas, mira qué rítmico el nombre, qué sonoro. Eleonora Arenas, mi amado profesor y maestro, qué gran regalo esta noche escuchando todo esto y estar en sincronía. Mariluz Cárdenas le da gracias a Víctor también. Roger Ramírez desde Chile, gracias por tanta psicomotricidad rítmica y poética. Denise Armitano, gracias por estos encuentros. La diosa blanca y Cultura Mundis. Hugo Palmar, gracias Víctor, gracias Cultura Mundi. Bueno, te adoro, querido Víctor, dice Ilse Vega o Lizu Vega, no Vega. estoy viendo bien. Bueno, no, no, todo Lisú el mundo Vega. quedó fascinado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Lizu Vega. ya Lisú sabemos, Vega. luego ahorita le ponemos fecha para un próximo encuentro con Víctor. Víctor, No, un millón de gracias. tenemos que hacer cuerpo y cábala. Yo voy No, por cuerpo y ahí. cábala, Cuerpo y cábala, anotadísimo, bueno, anotadísimo, mira, Víctor, no te para escapas. decirte que yo entré a la cábala, no tenía nada que ver con eso y te hace entrar. Cuando Sí. yo veo, cuando yo era muy niño, los cuentos de Quiroga, que son horribles y demás, pero los leía. Y entonces me dediqué a hacer toda una relectura. Y entonces leí un cuento que te lo recomiendo leer, se llama Las rayas, en Anaconda, que no tiene nada que ver Mm. con el realista y es toda una teoría de la materialidad de como pueden significar, la materialidad de las palabras como pueden significar.
Bueno, nos pusiste tarea a todos, Y ya ya, sabes. Ahí ¡Wow! ¡Qué léanse las maravilla! rayas, ya, Las porque rayas de Quiroga. el que no se lo lea está la rayado. raya. Ok, Está bien rayado. ok, Bueno, entonces, gracias Víctor, por todo. Muchas Los abriendo quiero año, mucho. gracias. te tenemos nuevamente en mayo. Un abrazo grande, De gracias a acuerdo. todos.